Yo tuve una experiencia desagradable con mi pequeño duende, aunque ya no está conmigo porque mi exnovio se lo llevó. Siempre me han llamado la atención las criaturas pequeñas como hadas, elfos y duendes. En una ocasión junto con mi novio de aquel entonces, quien también compartía ese interés, decidimos comprar un duende. La persona que nos lo vendió nos dijo que el duende ya estaba cargado y que solo debíamos realizar un ritual para personalizarlo, es decir, para que el duende pudiera tener una relación más directa con nosotros. Nos explicaron que debíamos enterrarlo hasta las rodillas en un árbol frondoso, encender un incienso y luego darle el nombre que le pondríamos. Aquí en Guanajuato hay varios árboles frondosos y decidimos hacer el ritual en uno ubicado junto a un ojo de agua. La mamá de mi entonces novio aseguraba que en ese árbol siempre se aparecían pequeños duendecitos, incluso decía haberlos fotografiado. También contaba que podía escuchar pequeñas voces de esos seres. Teniendo todo listo, comenzamos el ritual siguiendo las instrucciones y finalmente bautizamos a nuestro duende con el nombre de Arturo. Esa noche lo dejamos ahí y al día siguiente comencé a llevarlo conmigo a todas partes. Pasaron los días y nunca noté nada extraño, pero en una ocasión visité a mi mamá por algunos días. En su casa tiene un jardín con muchas plantas y árboles, y como se dice que estos seres se cargan con la energía de la naturaleza, coloqué al duende debajo de un árbol y lo dejé ahí durante todo el día. Esa noche antes de dormir, a mi mamá se le ocurrió ponerle un pedazo de barrita y un poco de café. A la mañana siguiente me llevó el duende al cuarto donde yo dormía. Noté que estaba un poco asustada, pero bromeando me preguntó si la barrita que le había puesto se la había desmoronado. Le dije que no, y desde ese día comencé a colocarle comida al duende. En el lugar donde lo dejaba le ponía semillas que amanecían abiertas al día siguiente. También le dejaba agua en un pequeño vaso, y al amanecer ya había muy poca. Además le ponía manzanas y otras frutas, pero estas nunca se echaban a perder como suele pasar. Nunca me dio miedo nada de eso, pues me parecía curioso todo lo que pasaba. Siempre creí que llevarlo conmigo a todas partes me daba suerte, ya que en algunas ocasiones cuando salía con él, me encontraba dinero tirado en la calle. Lo extraño comenzó con el paso de los días, ya que cada persona que entraba a mi casa decía que el duende los seguía con la mirada, o que se sentían incómodos con su presencia, de tal forma que preferían no quedarse mucho tiempo conmigo. Le conté de esta situación a mi mamá, y ella empezó a decirme que ese duende era malo, y que mejor lo regalara. Por supuesto que al principio no le hice caso, pero no sé si fue su gestión por lo que me dijo, o si realmente algo extraño empezó a ocurrir. De la nada comencé a escuchar voces, y también caí en una depresión muy fuerte. Llegó un punto en que me daba miedo estar sola y ver al duende. Cierta noche alrededor de las 3 de la mañana, un juguete que tenía en casa se encendió sin razón aparente. Para que ese juguete funcionara, había que presionar un botón demasiado duro, y por más que intenté apagarlo no se detenía. La única forma de hacerlo fue quitándole las pilas. En ese momento comencé a creer que mi duende Arturo estaba enojado por las ideas que me estaban sugiriendo referentes a él. Incluso llegué a pedirle disculpas, pero nada cambió. Por el contrario, la situación empeoró, y todo a mi alrededor comenzó a deteriorarse. Constantemente había peleas con mi exnovio, las cosas se me perdían en mi casa, y económicamente comenzó a irme demasiado mal. En aquellos años salí embarazada, y tuve una discusión muy fuerte con el papá de mi hijo, lo que terminó en nuestra separación. Siempre culpé al duende de que la energía en mi entorno cambiara de una manera tan horrible. Al final, cuando me separé de mi pareja, él se llevó al duende, pues se suponía que a él le había gustado, y por eso lo compramos juntos. Después de eso, todo poco a poco comenzó a mejorar. Sin embargo, a pesar de todo lo sucedido, en ocasiones escucho las mismas voces debajo de mi cama,
y yo sé que se trata de aquel duende que sigue enojado conmigo. Hace años trabajé con un chico que tenía una historia que siempre me congelaba la sangre. Decía que su casa tenía un sótano, pero no era un sótano común y corriente. Aseguraba que en ese sótano vivían duendes verdaderos. No uno ni dos, sino muchos. Tantos que siempre se escuchaban ruidos extraños provenientes de allí, como pequeños pasos y risas. La casa, según me contó, tenía un ambiente pesado, cargado de algo que no podías ver pero que sentías en el aire. A todos los que lo visitaban les costaba respirar tranquilamente, y muchos se negaban a volver, sobre todo después de haber visto a un duende muy viejo completamente desnudo, que a veces deambulaba por la casa. No era grande, apenas llegaba a las rodillas, pero su presencia era perturbadora. Este chico, sin embargo, decía que se había acostumbrado a ellos. Me contaba que nunca le hacían daño porque él respetaba su espacio, una regla que había aprendido a seguir a la perfección. Cuando necesitaba bajar al sótano tenía un ritual, pues siempre tocaba la puerta antes de entrar. Voy a bajar por unas cosas, decía con mucha cautela, y solo entonces abría la puerta. A veces cuando bajaba el sótano estaba vacío, y todo lo que se escuchaba era el eco de sus propios pasos, pero otras veces al abrir la puerta podía verlos. No claramente porque eran rápidos, pero veía pequeñas siluetas que se escondían entre las sombras, observándolo desde rincones oscuros. Decía que eran como destellos, como si el aire se moviera en formas extrañas, y sabía que lo estaban vigilando. Él siempre mantuvo la calma, no les hablaba ni los buscaba, solo hacía lo que tenía que hacer y se iba de allí. Me contaba que lo más inquietante de todo era la presencia del duende viejo. Mi amigo decía que era el líder de aquel grupo de criaturas, pues siempre estaba al frente de ellos. Era diferente a los otros, no solo por su apariencia, sino por cómo lo hacía sentir. Decía que no lo veía con frecuencia, pero que cuando lo hacía siempre estaba observándolo, con esos ojos pequeños y brillantes llenos de una malicia que no parecía de este mundo. No le hablaba, pero su presencia era suficiente para congelar el corazón. El chico insistía en que nunca había tenido miedo real, que simplemente había aprendido a coexistir con ellos. Decía que los respetaba y que no los molestaba, y que a cambio ellos le permitían vivir en paz. Pero cada vez que me contaba esa historia, algo en su voz me decía que había más, algo que nunca se atrevió a compartir. Quizás lo hacía para no asustarme más, o quizás para no enfrentar su propio miedo. Hace años trabajaba en un rancho de Veracruz cerca de una carretera principal. En algunas ocasiones tenía que salir del rancho en plena madrugada, y quiero aclarar que no soy una persona miedosa, pero en ese momento mi único temor eran los frecuentes asaltos que se reportaban en esa zona. Pero esa noche algo fuera de lo común sucedió. Salí del rancho en la madrugada, me subí a la camioneta y comencé mi viaje. Apenas había recorrido unos 4 kilómetros cuando sentí un fuerte golpe en la carrocería, como si hubiera atropellado a una persona. Cuando ocurrió el impacto vi claramente que lo que estaba frente a mí no era una persona, sino algo que parecía un niño pero con la cara completamente arrugada. Al sentir el golpe la camioneta dio un pequeño brinco, lo que me hizo pensar que no lo había aventado, sino que lo había pasado por encima. El susto fue tanto que me bajé rápidamente, pensando que de verdad había atropellado a un niño, pero al bajar no encontré nada. Busqué por todos lados, pero no había rastro del supuesto niño. Yo estaba completamente desconcertado, y en ese momento pensé en llamar a la policía para reportar lo sucedido, pero preferí regresar al rancho y buscar al velador, y llevar unas lámparas para revisar bien antes de involucrar a las autoridades. El velador y yo estuvimos buscando por un buen rato,
pero nunca encontramos nada. Él también se quedó confundido cuando le conté que lo que había atropellado no era un animal, sino algo que parecía un niño con la cara arrugada. Después de platicarlo con los demás trabajadores del rancho, la teoría más aceptada fue que lo que había atropellado era un duende. Hace algún tiempo decidí hacer un viaje con mi familia y decidimos visitar Huasca de Ocampo. Este lugar es conocido como el pueblo de los duendes, y en casi cada rincón se pueden ver referencias a estos seres diminutos, como esculturas y relatos que los locales cuentan con orgullo y misterio. Entre los atractivos más intrigantes, nos llamó la atención el Museo del Duende, un pequeño espacio dedicado exclusivamente a estos seres, donde las historias y leyendas cobran vida. Desde el momento en que entramos, sentí una vibra muy peculiar. No era desagradable ni aterradora, sino más bien tranquila, como si el lugar estuviera envuelto en un manto de calma sobrenatural. Caminaba junto a mi mamá y mi hermana, quienes también parecían percibir ese extraño ambiente. Mientras explorábamos el lugar, mis ojos se detuvieron en un pequeño duende de cerámica montado sobre un caballo de madera. Me acerqué demasiado atraída por su apariencia detallada y las historias que se contaban a su alrededor. Justo cuando estaba a punto de tocarlo, el caballo de madera avanzó unos centímetros por sí solo. Yo me quedé congelada y sin poder creer lo que acababa de pasar. Mi primera reacción fue voltear rápidamente con mi madre, buscando confirmación de que no lo había imaginado, pero su expresión de asombro me lo confirmó. Con los ojos bien abiertos me preguntó en voz baja si el duende se había movido. Yo le dije que sí, y las dos nos quedamos mirándonos con un poco de desconfianza. Intentamos encontrar una explicación lógica, revisando si el caballo estaba sobre algo que pudiera haber provocado el movimiento, pero no había nada raro. El suelo no tenía imperfecciones y no había corrientes de aire. Era como si aquel pequeño duende hubiera cobrado vida por un instante, mostrándonos que el museo guardaba más secretos de los que imaginábamos. Continuamos nuestro recorrido, aunque ahora estábamos mucho más atentos esperando que algo más sucediera. Mientras caminábamos decidí tomar algunas fotos con mi teléfono para capturar la atmósfera mágica del lugar, pero lo que vi a través de la pantalla me dejó sin aliento. Mientras enfocaba un duende con la cámara, vi claramente cómo me sonrió. Una pequeña pero inconfundible mueca apareció en su diminuto rostro. Bajé el teléfono de inmediato, esperando verlo moverse de nuevo a simple vista, pero nada raro sucedió. El duende seguía tan inmóvil como antes, como si todo hubiera sido una simple ilusión. Sin embargo, el recuerdo de esa sonrisa quedó grabado en mi mente, y cuando revisé las fotos noté algo más extraño, pues en varias imágenes aparecían pequeñas luces, como destellos que no podían explicarse con la iluminación del lugar. No había focos cercanos, y la iluminación del teléfono estaba apagada. Esa noche, mientras veíamos las fotos, todos coincidimos en que había algo inexplicable en Huasca de Ocampo. Todavía nos quedaba una última parada, una fogata que organizamos en un pequeño bosque cercano. El ambiente allí era diferente al del museo, como si los árboles guardaran sus propios secretos. Durante la fogata el aire se llenó de sonidos extraños, pequeños susurros que parecían provenir de entre los árboles. Volví a tomar fotos intentando capturar algo que explicara esos sonidos, y nuevamente aparecieron las luces misteriosas. Esta vez eran más intensas, y en una de las imágenes se veía claramente una figura pequeña casi oculta entre las sombras. No quise decir nada en ese momento para no asustar a mi familia, pero sabía que alguien estaba allí con nosotros, algo que no se dejaba ver fácilmente, pero que nos seguía de cerca. Al final del viaje nos llevamos más que recuerdos. Nos llevamos la certeza de que los duendes de Huasca de Ocampo no son solo un mito.
Los vimos y los sentimos, y aunque nadie nos crea, las fotos y las sensaciones que vivimos nos recuerdan que hay cosas en este mundo que escapan a toda lógica, y en ocasiones lo más pequeño puede ser lo más aterrador. Los duendes son seres presentes en las leyendas de muchos lugares. Una historia muy popular en Oaxaca es la del duende de Tlacolula, cuyo escenario principal es el conocido mercado de dicho lugar. Hasta el día de hoy se sigue hablando de este pequeño ser, especialmente entre los comerciantes que pasan muchas horas trabajando en ese lugar. Dicen que este duende habita entre los pasillos del mercado, un espacio tradicional ubicado en aquel viejo poblado, donde las personas instalan sus puestos con todo tipo de mercancía. Se cuenta que el duende sale por las noches causando diferentes estragos en los puestos. A la mañana siguiente los trabajadores llegan listos para iniciar su jornada, solo para encontrarse con un desastre. Algunos aseguran haberlo visto y lo describen como un ser pequeño y peludo, con una cabeza desproporcionadamente grande y unos ojos brillantes que destacan en la oscuridad. Su presencia no es algo reciente, pues la historia fue transmitida de generación en generación. Hay quienes afirman que incluso sus abuelos ya habían tenido que lidiar con este duende. Podríamos pensar que se trata simplemente de un ser travieso. Sin embargo, para algunos, este duende no es un monstruo, sino una especie de protector del mercado que cuida el lugar durante la noche. Muchos comerciantes aseguran que el duende realiza actos perturbadores con el fin de asustarlos, o incluso que espanta a los animales para que se comporten de forma agresiva con las personas. Pese a todo, hay quienes creen que solo es un espíritu juguetón, que el miedo nos hace verlo como algo maligno, pero en realidad solo busca llamar la atención a través de sus travesuras. Hoy en día, el duende de Tlacolula se ha convertido en un personaje folclórico de la región. Algunos vendedores incluso aprovechan su fama para vender figuras del duende, ya que muchos curiosos visitan el mercado con la esperanza de saber más sobre él. Sea una leyenda o no, este pequeño ser ya forma parte de la identidad cultural del lugar.